No digas nada, susurré sin saber si lo decía para él o para mí. Estábamos a un palmo de distancia. Él apoyado contra la pared blanca del pasillo con la luz tenue del patio dibujando su silueta, y yo frente a él, sosteniendo una bandeja con 2 tazas de té que ya no tenía sentido entregar. Los pasos de mi marido se escuchaban apagados en el piso de arriba. El joven me miraba con una intensidad que quemaba, pero nadie se movía. El mundo parecía contener la respiración. Entonces un sonido desde la puerta principal. Un golpe seco. Alguien entró. Ambos dimos un paso atrás. Yo dejé la bandeja sobre la cómoda como si nunca la hubiese traído. Él miró hacia el techo, cerró los ojos un segundo y luego simplemente se alejó por el corredor, como si nada hubiese pasado. Como si no hubiese estado a punto de pasar algo que cambiaría todo. Y fue allí, justo en ese segundo suspendido, donde todo comenzó. No con un beso, ni con una caricia, ni con un pecado. Comenzó con una mirada sostenida. Con el silencio. Con lo que no se dijo. Before I begin the story and tell you how everything really happened, answer this question. Would you be able to forgive a ladon's betrayal? La primera vez que lo vi fue la noche de Reyes, en medio del alboroto de la cena familiar. La casa estaba llena de risas, gritos de niños, el ruido de platos, la radio puesta con canciones viejas de Nino Bravo y los inevitables chistes repetidos de todos los años. Nadie me escuchaba. Ni siquiera cuando hablaba en voz alta. Era como si me hubieran reducido al fondo, a los márgenes. Yo la esposa silenciosa que mantenía todo en orden. Él llegó con una mochila y una sonrisa educada. Se disculpó por el retraso, saludó con 2 besos a los mayores y con un gesto cómplice a los jóvenes. Y cuando me miró a mí, algo en su forma de sostener la mirada hizo que el tiempo se estirara un poco más de lo debido. Me ofrecía enseñarle su habitación, una pequeña estancia en el patio justo frente al limonero. Mientras caminábamos él hablaba de la universidad, del frío en Granada, de lo difícil que era encontrar trabajo como becario en una bodega. Yo asentía, como una anfitriona correcta. Pero en el fondo, sentía que estaba oyendo una lengua olvidada. Después de dejarlo solo, volví al salón. Mi marido estaba sirviendo copas de anís y riéndose con su cuñado de una historia del servicio militar. Nadie notó mi ausencia. Nadie preguntó por qué me tardé tanto. Nadie me buscó con la mirada. La cena transcurrió con la típica coreografía de todos los años. Yo servía, yo recogía, yo escuchaba. Él, en cambio, hablaba con mi sobrina sobre vinos jóvenes, respondía con humildad los comentarios burlones de los primos, y cuando alguien preguntó si sabía bailar sevillanas, rió y dijo que sí, pero solo después de 2 copas de vino. Todos se rieron. Menos yo. Yo lo observaba. A la mañana siguiente me levanté temprano. El sonido del molinillo de café, el pan tostado, los pájaros del patio. Y entonces lo vi por la ventana. Estaba sentado en la terraza, leyendo. Solo. Me acerqué con una taza y le ofrecí desayuno. Me dijo gracias con ese tono que no suena vacío. Hablamos de libros. De música. De películas antiguas. Y por primera vez en años, reí sin pensar si debía. Durante el almuerzo mi marido apenas me dirigió la palabra. Habló del aceite de oliva, de los precios de los supermercados, de política. Yo asentía mientras mi mente estaba en otra conversación, más cálida, más cercana, más real. A la tarde fuimos juntos a hacer compras. Él me acompañó al supermercado en Sanlúcar, porque conoce bien los vinos, y quería ayudar. En el coche la radio sonaba bajita. Él puso una lista de reproducción suya con boleros antiguos. Cantó una estrofa y yo terminé la siguiente. Reímos. Fue un viaje corto, pero me pareció más largo que toda mi última década. En el pasillo de conservas, nos cruzamos sin querer al girar en esquinas opuestas. Nuestras miradas se encontraron por una fracción de segundo. Nada más. Pero fue suficiente para que me ardieran las mejillas. Suficiente para que no pudiera concentrarme en la lista de compras el resto de la tarde.
Esa noche no pude dormir. Me levanté a tomar un té. Al volver por el pasillo, lo vi. Él también estaba despierto en la cocina con un libro en la mano. Nos sonreímos. No dijimos nada. Solo permanecimos allí, en ese espacio entre el sueño y la vigilia. Al tercer día, en la cocina, mientras yo preparaba una tarta para el almuerzo, él entró a buscar agua. Me preguntó si necesitaba ayuda. Dije que no. Me quedé callada. Él también. El silencio no era incómodo, era cargado. Como una cuerda tensa entre dos extremos. El cuarto día propuso que lo acompañara al Corte Inglés de Cádiz. Me hace falta una chaqueta, y usted tiene buen gusto, dijo con una sonrisa que no supe cómo interpretar. Acepté. Me puse un abrigo que llevaba años sin usar. Me maquillé apenas. En el coche la radio volvió a sonar. Boleros otra vez. Mientras él se probaba chaquetas, yo lo observaba. Su forma de moverse, de ajustar las mangas, de mirarse en el espejo. Me sentía fuera de lugar y a la vez viva. De regreso paramos en una gasolinera. Mientras él pagaba, bajé el espejo del coche y me miré. Me pregunté quién era esa mujer con los ojos brillantes. Esa noche encontré una fotografía vieja sobre la mesa de la cocina. No estaba allí antes. Era una imagen en sepia, gastada por los años. Un hombre joven, mi marido sin duda, una mujer que no reconocía, y un niño pequeño. Detrás, escrito con bolígrafo, Málaga, 1993. El mundo giró bajo mis pies. Fui al salón con la foto en mano. Le pregunté a mi marido qué era eso. Él apenas levantó la vista de su periódico y dijo, un recuerdo. Una prima lejana. Nada más. Pero el chico, ese chico con quien había compartido silencios, miradas, boleros, ¿era su hijo? ¿Su verdadero nieto? ¿O algo más? ¿Y si él sabía quién era realmente, por qué me miraba así? ¿Por qué me hablaba como si yo fuese otra? Mi cabeza explotaba en preguntas, pero mi cuerpo seguía como si nada. Puse la fotografía en el cajón, cerré despacio, y fingí dormir. Hasta que entendí que en esta casa, lo que se calla, es lo que más ruido hace. Esa noche no pude cerrar los ojos. Me acosté al lado de mi marido, escuchando su respiración rítmica, sintiendo que cada segundo se volvía más pesado, más incómodo. La fotografía que había encontrado seguía ahí, en mi mente, como una espina invisible que me pinchaba desde dentro. ¿Por qué estaba en la cocina? ¿Por qué ahora? ¿Por qué dejarla justo a la vista? Al amanecer fingí seguir dormida hasta que él se levantó y bajó a preparar el desayuno. Me vestí sin hacer ruido y salí al patio. Él ya estaba allí sentado en el escalón, leyendo un libro viejo de poesía que había encontrado en la biblioteca de la casa. Me miró un instante, luego volvió la vista a la página. No dijo nada. Yo tampoco. Durante el desayuno, todo ocurrió con una calma antinatural. Mi marido hablaba de reparar la reja del garaje, de los precios del mercado de abastos, de lo temprano que se oscurece en invierno. El muchacho apenas levantaba la vista del plato. Yo solo escuchaba los sonidos, el cuchillo cortando pan, el chasquido del azúcar cayendo en el café, el roce de las servilletas de papel. Ese mismo mediodía, salimos a caminar hasta la playa de Sanlúcar. La propuesta había sido suya. Dijo que quería conocer la costa, que siempre escuchó que el atardecer allí era distinto. Le dije que le acompañaba, pero sin mirarlo a los ojos. Caminamos en silencio durante gran parte del trayecto. La brisa era fresca, las gaviotas volaban bajo y las conchas crujían bajo nuestros pasos. Nos sentamos en una banca mirando el mar. De vez en cuando pasaba alguna pareja, algún pescador con su cubo o un anciano en bicicleta. Él abrió el libro de poesía que traía en la mochila y empezó a leer en voz baja. Yo cerré los ojos. Escucharle era como escuchar un recuerdo que no sabía que tenía. Al final de uno de los poemas, dijo algo que me hizo abrir los ojos. Me miraba, esta vez sin temores.
Le sostuve la mirada unos segundos. Nos besamos. Fue breve. Apenas un segundo. Pero bastó. Enseguida me levanté sin decir nada, y caminé de vuelta por la arena, con el corazón latiéndome en las sienes. Sentí que el aire costero se volvía más espeso, como si la marea misma me pesara en los hombros. A la vuelta, el coche era un mausoleo de silencio. Él conducía con las manos firmes. Yo miraba por la ventana sin ver. Cuando llegamos a casa, entramos por puertas separadas. Yo me encerré en el baño y me lavé la cara. Luego me miré al espejo. Había algo nuevo en mi expresión, una mezcla de miedo y deseo, pero también culpa. Esa noche, mientras la casa dormía, bajé a la cocina a tomar un vaso de agua. La luz del pasillo estaba apagada, pero sentí una presencia. Giré el rostro. Él estaba allí, apoyado contra la puerta. Me miró. No dijo nada. El aire entre nosotros era tan denso que parecía que nos estábamos gritando sin palabras. Me fui sin decir nada. Al día siguiente llegó la vecina de enfrente con una bandeja de empanadillas. Charlamos en la cocina. Mientras me contaba que su hija estaba embarazada, noté cómo sus ojos se deslizaban hacia la ventana. ¿Ese muchacho que está en tu casa? Se parece mucho al que venía antes con tu marido. ¿No es el hijo de aquella mujer que vivía en Málaga? Una morena, muy guapa ella. Asentí sin saber por qué. En realidad, no sabía nada. O no quería saberlo. Después del almuerzo mi marido me propuso ir con él a visitar unos terrenos que le habían ofrecido. No era extraño, solía arrastrarme a sus planes de inversión. En el coche hablaba de metros cuadrados, de permisos municipales, de cuánto subiría el valor en 3 años. Yo solo miraba por la ventana, como si todo se repitiera en bucle. En un momento dado, se detuvo en una estación de servicio. Salió a comprar agua. Revisé su guantera sin saber exactamente qué buscaba. Solo papeles, facturas, un rosario y una servilleta. Tenía escrito un número de teléfono y un nombre. Era una letra que reconocí de inmediato, la misma de las notas que él me dejaba en la nevera. Lola, jueves a las 5. Guardé todo como estaba y me senté recta. Él volvió, me entregó una botella y sonrió. ¿Todo bien? Asentí. No dije nada más. Por la tarde el muchacho propuso ir a Cádiz a comprar ingredientes para una cena especial que él mismo cocinaría. Dijo que quería preparar algo para todos como agradecimiento. Mi marido no pudo acompañarnos porque tenía una reunión pendiente. Adiviné con quién. En el coche él hablaba de recetas de su infancia en la casa de acogida, de cómo aprendió a cocinar con una señora que lo cuidaba. Yo respondía con monosílabos. Quería hablarle, gritarle, abrazarlo, no sabía. De camino al supermercado, me detuvo en un mirador de la carretera. Dijo que desde ahí se veía toda la bahía. Yo no tenía ganas de ver nada, pero salí del coche. El viento era fuerte. El cielo, denso. Y de repente él dijo, ¿tú sabías que tu marido ayudó a criarme por unos años? No vivía con él, pero me visitaba. Decía que era un amigo de mi madre. Yo lo admiraba. No supe qué decir. Me faltaba el aire. Pero nunca me trató como un hijo. Ni una vez. Siempre mantenía distancia. Como si tuviera miedo de que yo existiera. Lo miré. Mi voz salió ronca, ¿y ahora? Ahora me doy cuenta de que tú tampoco sabías. Cuando volvimos a casa, ya era de noche. Él preparó una tortilla con espinacas y queso manchego, y un arroz caldoso que olía a gloria. Mi marido llegó más tarde con una sonrisa extrañamente jovial. Cenamos en el patio bajo las luces amarillas. Todo era tan, perfectamente normal que me dieron ganas de llorar. Y entonces, mientras él se levantaba a buscar más vino, dejó caer un papel de su chaqueta. Era otra fotografía. Vieja, arrugada. La misma mujer de la otra imagen, con un niño de unos 5 años.
Detrás escrito para ti. Lo siento. L. El chico la vio antes que yo. La recogió, la leyó y la dejó suavemente sobre la mesa. Luego me miró. Y en ese momento supe, él lo sabía desde antes. Todo. Durante la noche apenas pude conciliar el sueño. La imagen de la fotografía cayendo al suelo, su mirada fija en mí, y el gesto indiferente con el que recogió la hoja y la volvió a colocar sobre la mesa, todo eso daba vueltas en mi cabeza sin tregua. Me levanté varias veces, fui a la cocina, abrí la nevera sin hambre, caminé por el pasillo como un fantasma. Por la mañana, la casa era un escenario de aparente normalidad. Mi marido hablaba por teléfono desde la terraza, dando instrucciones sobre una reparación en la finca. El chico estaba en su habitación, se escuchaba música instrumental a bajo volumen. Yo preparaba café y pan tostado con aceite. Todo como si nada. Como si no hubiera una tensión en el aire que se podía cortar con cuchillo. Cuando él salió de su habitación, se acercó con la taza vacía y la dejó en la encimera, rozando apenas mi brazo sin intención aparente. Pero yo lo sentí. Como si un cable se hubiera encendido bajo la piel. Me giré para decir algo, pero no me salió la voz. Él tampoco dijo nada. Solo me miró unos segundos y se fue al patio. A media mañana propuso ir a Málaga. Había recibido una invitación para visitar una bodega donde tal vez conseguiría una pasantía más larga. Yo sabía lo que significaba, un viaje de 3 horas en coche solos. Lo pensé solo unos segundos antes de decir que sí. Mi marido estaba ocupado en sus cosas, no preguntó demasiado. Solo asintió y dijo, que te despejes un poco. Te vendrá bien. Salimos al mediodía. El sol era tibio, las carreteras estaban vacías. Él puso música, boleros antiguos otra vez, pero también algo de jazz. Cantamos partes de algunas canciones. En un momento paramos en una estación de servicio a comprar agua y algo para picar. Nos sentamos en un banco al lado de la autovía, compartiendo una bolsa de almendras. Durante el camino hablamos poco. Pero el silencio era cómodo. No necesitábamos llenarlo. Yo pensaba en todo lo que había pasado desde su llegada. En cómo mi vida, que antes era una línea recta monótona, se había convertido en una curva peligrosa y adictiva. Llegamos a la bodega por la tarde. El edificio era hermoso, de piedra antigua, rodeado de campos verdes y barricas apiladas en hileras ordenadas. Nos recibió el dueño, un hombre mayor que conocía a mi marido desde hacía años. Nos mostró todo con orgullo, las prensas, los toneles, los cuartos de fermentación. Él hacía preguntas técnicas, tomaba notas. Yo solo observaba. A veces nuestras miradas se cruzaban al pasar de una sala a otra. Pero no hablábamos de lo importante. No aún. Después de la visita, nos invitaron a una cata privada en una sala pequeña con una mesa de madera y luz tenue. Probamos varios tintos blancos, un jerez dulce que me recordó a mi adolescencia. Reímos más de la cuenta. Él se acercó para mostrarme cómo girar la copa y observar las lágrimas del vino. Yo lo miraba sin poder evitar pensar en lo cerca que estaba. En lo fácil que sería inclinarme apenas. Más tarde fuimos a un restaurante del centro. Comimos pescado fresco, ensalada con naranjas, pan moreno. Bebimos una copa de vino. Hablamos de música, de cine, de lo que haríamos si no tuviéramos ninguna obligación. Yo dije que me iría a vivir a un pueblo pequeño frente al mar. Él dijo que montaría una librería con una cafetería adentro. Nos reímos. Nuestros labios se tocaron. Después de eso, nada volvió a ser igual. En el coche de regreso, no hablamos. La radio estaba encendida pero nadie la escuchaba. Yo miraba por la ventana, él en silencio con las manos al volante. Cada semáforo, cada rotonda, cada recta, se sentía como una eternidad. Cuando llegamos a casa, ya era de noche. La luz del porche estaba encendida. Mi marido nos recibió con una sonrisa, como si hubiera estado esperando. Dijo que había preparado algo de cenar y que nos sentáramos todos en la terraza.
La escena era tan normal que dolía. Había tortilla de patatas, ensalada de tomate y vino tinto. Comimos los tres como una familia falsa. Él hablaba de las noticias, de un artículo que leyó sobre turismo rural. El chico asentía. Yo apenas tocaba el plato. Y entonces, mientras levantaba su copa para brindar por la buena compañía, mi marido dijo: «Me alegra que hayas ido». Lo necesitaba ella. Y me miró. Yo lo miré también. Sentí que todo se me desmoronaba por dentro. Había algo en su tono, en su forma de mirar, en esa sonrisa que no era una sonrisa. Él sabía. No supe qué hacer. No supe qué decir. Solo supe que ya no había vuelta atrás. No dormí esa noche. Ni siquiera lo intenté. Me quedé sentada en la terraza, envuelta en una manta, viendo cómo la luna se escondía detrás de las ramas del limonero. Su frase seguía resonando dentro de mí: lo necesitaba ella. No era solo el contenido, era la forma. El tono. La certeza en su mirada. No era un reproche. Tampoco una acusación. Era una verdad dicha con una tranquilidad que me descolocaba. Al amanecer, él bajó como si nada. Preparó café, tarareó una copla antigua y me ofreció una tostada con aceite como cada domingo. Yo solo lo observaba, tratando de descifrar si detrás de esa rutina recién despertada había cinismo o simplemente resignación. Me preguntó si quería acompañarlo a la feria de primavera en el centro del pueblo. Dudé. Quería decirle que no me apetecía ver a nadie, pero accedí. Tal vez para demostrarle algo. Tal vez para demostrarme algo a mí misma. Me puse un vestido azul que tenía olvidado en el fondo del armario y me peiné con más cuidado del habitual. El muchacho también se preparó. Salimos los tres juntos. La feria estaba llena de vida, casetas adornadas con farolillos, música flamenca, olor a churros, puestos de jamón ibérico y vino fino. Todo era color y movimiento. Me perdí entre los sonidos y los rostros por un momento. Mi marido caminaba unos pasos delante de nosotros, saludando a conocidos, abrazando a primos lejanos, siendo ese hombre simpático que todos creían conocer. De repente una voz conocida me sacó del ensueño. Era la vecina del estanco. Nos abrazamos rápido, ella me dijo algo al oído mientras miraba hacia otro lado. Tu marido viene mucho por aquí. Pero no solo por los vinos. Me quedé paralizada. Los jueves después de las 5, añadió antes de despedirse como si no hubiera dicho nada importante. Me alejé. Necesitaba aire. Crucé entre las casetas hasta llegar a la zona de bailes. Allí, entre las palmas y los mantones, lo vi. Mi marido. Besando a otra mujer. No un beso fugaz ni amistoso. Un beso lleno de rutina. Lleno de práctica. No supe cuánto tiempo estuve mirando. Solo recuerdo que el sonido de un vaso rompiéndose cerca de mí me hizo reaccionar. No era mío, pero yo también quería romper algo. Volví sobre mis pasos sin rumbo fijo. Me encontré con el chico frente al puesto de buñuelos. Me vio desde lejos. Sabía que algo no estaba bien. No preguntó. Solo caminó a mi lado mientras yo me alejaba de la música y de la gente. Volvimos a casa en silencio. El coche era una caja sellada de emociones contenidas. El chico miraba la carretera sin pestañear. Yo apoyé la frente en el cristal. La imagen del beso de mi marido seguía repitiéndose una y otra vez en mi cabeza. Como una herida abierta que se negaba a cerrar. Al llegar, mi marido se fue directo al salón. Encendió el televisor como si fuera cualquier otro domingo. Como si no me hubiera clavado un puñal delante de medio pueblo. Yo fui a la cocina. El chico entró minutos después. Nos miramos. Esa noche, sin palabras, sin promesas, sin planes, fui a su habitación. Pasamos la noche juntos. Al día siguiente él no estaba en su cuarto. Su cama tendida, su mochila en su lugar, pero él no. Salí al patio. Nada.
Fui a la calle. Nadie. Mi corazón latía con fuerza. Subí al segundo piso, abrí la puerta del despacho de mi marido y ahí estaban los dos. Él de pie junto al escritorio. Mi marido sentado mirando unos papeles. El chico me miró apenas unos segundos, luego desvió la vista. Mi marido dijo, solo estamos hablando. Tranquila. Yo no respondí. Me fui sin cerrar la puerta. Durante la comida, nadie mencionó nada. Comimos lentejas. Hablamos del calor. De la lluvia que no llegaba. Él me ofreció más agua. Yo la rechacé con un gesto. Mi marido anunció que viajaría a Sevilla por trabajo 2 días. Se levantó y dejó su servilleta doblada con una precisión quirúrgica. Cuida la casa, dijo antes de salir. Esa tarde el chico y yo limpiamos la terraza. Yo barriendo hojas secas, él recogiendo platos vacíos. Cada movimiento era un intento de llenar el vacío que había dejado esa conversación interrumpida. Cuando cayó la noche fui a su cuarto. No para repetir lo de antes. Solo para estar. Para entender. Él me miró con calma. Él lo sabía. Desde antes de llegar. Me lo dijo cuando me invitó. Me senté. No podía hablar. Quería que viniera. Para ver qué pasaba. Para medirte. No entendía nada. Pero al mismo tiempo todo encajaba. Y entonces me entregó una carta. Un sobre sin nombre. Dentro una hoja doblada en 4. Reconocí la letra. De mi marido. Solo decía una frase. Lo que el vino une, solo la verdad lo rompe. Y entonces lo supe, nada había sido casualidad. Me quedé sentada en el borde de la cama con la carta en las manos, sin saber si estaba temblando por el frío o por la rabia. La frase era clara, afilada como cuchillo, lo que el vino une, solo la verdad lo rompe. No era una metáfora cualquiera. Era un aviso. Una confesión. Un recordatorio de que nunca tuve el control de nada. Él me miraba desde el otro lado de la habitación, con los brazos cruzados, esperando una reacción. Yo no podía ofrecerle ninguna. No sabía si gritar, llorar, reírme o salir corriendo. Me limité a levantarme y caminar hasta la ventana. Afuera, las luces del patio seguían encendidas. Un gato callejero cruzaba con lentitud entre las macetas. Mi marido se había ido a Sevilla esa mañana. Tenía una reunión con unos socios del negocio del aceite. Dijo que volvería el miércoles por la tarde. Nos dejó la casa en silencio, sin su voz llenándolo todo, sin su risa impostada en las comidas. Pero dejó mucho más que eso. Nos dejó sabiendo. Conscientemente. Deliberadamente. Esa mañana el chico se fue a la bodega temprano. No quiso desayuno. Dijo que tenía cosas que resolver. Yo me quedé en casa, pero no pude estar quieta. Ordené armarios, limpié la cocina con una intensidad absurda, regué plantas que no lo necesitaban. Quería olvidarme de todo, pero cada rincón de esa casa me devolvía algo. Una frase, un gesto, una noche. Al mediodía fui al mercado de abastos del pueblo. Necesitaba respirar otro aire. Compré frutas que no iba a comer, quesos que no necesitábamos. Me crucé con la dueña del bar del centro, la que siempre tenía algo que decir. Me saludó con esa sonrisa que esconde más de lo que muestra. Tu marido se fue, ¿verdad? Lo vi salir con la maleta. No respondí. Ella continuó, bajando la voz como si contara un secreto sagrado. No sé si lo sabes, pero no es la primera vez que se va así. A veces, no vuelve solo. Me marché sin mirarla. Caminé entre los puestos hasta que el sol me quemó la espalda. Volví a casa con las bolsas llenas, las manos vacías. Por la tarde, mientras guardaba las compras, él volvió. Traía barro en los zapatos y el rostro más serio de lo habitual. No dijo nada. Ni una sola palabra.
Me observó mientras yo cerraba la nevera. Se quedó allí en la entrada de la cocina, como esperando que fuera yo quien rompiera el silencio. Pero no lo hice. Subió a su habitación. Yo me senté en la terraza, con un café que se enfrió sin que lo notara. Sentía que todo estaba a punto de explotar, pero no sabía desde dónde vendría el estallido. Esa noche él me llamó desde su cuarto. Me pidió que lo ayudara a ordenar unos papeles que debía enviar por correo. Cuando entré vi la cama tendida, la maleta abierta, los sobres sobre la mesa. Empecé a juntar documentos sin hablar. Entonces él dijo algo que me paralizó. ¿Sabes que tu marido y mi madre estuvieron juntos hasta que ella se fue a Argentina? Hablaba sin emoción, casi como si recitara un dato frío. Él le prometió que algún día me reconocería. Que no lo haría oficial, pero que cuidaría de mí. Dejé de mover las manos. Lo miré. Él no me miraba a mí. Seguía ordenando papeles como si nada. Cuando me invitó aquí, pensé que era por eso. Por cumplir su promesa. Pero ahora entiendo que no. Quería otra cosa. Quería saber qué tanto habías dejado de ser suya. No pude decir nada. Las palabras se me secaban en la garganta. Él me tendió un sobre blanco cerrado. Me dijo que lo había encontrado entre los libros del despacho. Era una carta. De mi marido. Dirigida a mí. No la abrí. No podía. La metí en el cajón de la cómoda y lo cerré con rabia. El martes amaneció con cielo gris. Como si el pueblo supiera lo que estaba por pasar. Mi marido volvió antes de lo previsto. Entró en casa sin avisar. Traía una botella de vino y una caja de pasteles. Saludó como si nada. Se sentó en la cocina y puso música en la radio. Una sevillana alegre, fuera de lugar. Me miró y dijo: He pensado que podríamos ir los tres a comer a El Puerto, al restaurante de siempre. Hace años que no vamos. Nadie respondió. El chico bajó por las escaleras justo en ese momento. Se detuvo al escuchar la propuesta. Me parece bien, dijo mi marido. Hace buen día, ¿no? Yo asentí con un movimiento apenas visible. Fuimos los tres en el coche. El mismo coche en el que tantas veces había sentido que escapaba de mi propia vida. El restaurante estaba lleno. Gente riendo, mariscos frescos, camareros corriendo. Nos sentamos en la terraza. Pedimos gazpacho, arroz con marisco y una botella de albariño. Todo parecía perfectamente orquestado. Demasiado perfecto. A mitad del almuerzo mi marido sacó de su bolsillo un papel doblado. Lo puso sobre la mesa, entre los platos. Nadie lo tocó. Él lo empujó hacia mí con la punta de los dedos. Es el testamento. Lo actualicé. No quería esperar más. Lo abrí. Leí mi nombre. Leí el suyo. Y un nombre más. No el del chico. Otro. Una mujer. Una tal Lola. Con una dirección en Cádiz. Es mi pareja, dijo con la misma voz con la que solía contarme que el coche necesitaba aceite. Hemos estado juntos los últimos 3 años. Lo sabía media Andalucía. Solo faltabas tú. Yo no reaccioné. No podía. El chico tampoco. Mi marido alzó la copa y brindó por los nuevos comienzos. Y en ese instante supe que había estado en guerra sin saberlo. Y que la había perdido antes siquiera de entender las reglas. De regreso en casa, después de esa comida en el puerto que se sintió como una sentencia disfrazada de celebración, me encerré en el baño. Abrí el grifo del lavabo y dejé correr el agua sin tocarla. Me miré en el espejo. No lloraba, no gritaba, no rompía nada. Solo me miraba. Como si necesitara comprobar que todavía estaba ahí. Que algo de mí no había sido arrancado por completo. Mi marido bajó al sótano a revisar unas cajas de vino, como si lo ocurrido durante el almuerzo no mereciera seguimiento.
El chico, en cambio, no volvió a hablar en todo el día. Desapareció en su habitación y no lo vi hasta bien entrada la noche. Cuando por fin cruzamos en el pasillo, su mirada era diferente. Ya no había calor. Tampoco culpa. Solo agotamiento. Le pregunté si quería té. Asintió. Lo preparé en silencio y lo dejé en la mesa del patio. No se sentó conmigo. Se quedó de pie, observando el limonero. Al día siguiente la tensión no bajó. Cada movimiento, cada palabra, cada roce accidental estaba cargado de electricidad muda. Mi marido actuaba como si todo ya estuviera resuelto. Leía el periódico, se servía su café, hablaba de los planes para el sábado. Parecía disfrutar de esa paz envenenada. Ese mismo jueves, me pidió que lo acompañara al banco para firmar unos documentos. Fuimos caminando, él saludando a medio pueblo como siempre. En la sucursal, mientras esperábamos turno, sacó de su cartera una foto. Me la pasó sin decir palabra. Era una imagen borrosa de él con la tal Lola, tomada claramente en la terraza del estanco. No me escondía, dijo con una sonrisa sorda. Solo pensaba que no quería saber. Guardé la foto en mi bolso sin mirarla otra vez. Él firmó los papeles y salimos como si nada. En el camino de vuelta me contó que había decidido vender uno de los terrenos que heredó en Arcos. No lo necesito. Prefiero dejar las cosas en orden, dijo. Esa tarde llegó la invitación. La Feria de Vinos de Primavera en Jerez, un evento al que mi marido iba cada año como expositor. Esta vez, sin embargo, dijo que no iría. Te toca a ti representar la casa, me soltó mientras limpiaba sus gafas. Ve con él. Se manejará mejor con la gente joven. Yo no entendí si era una burla o una provocación. Pero acepté. Tenía que salir de esa casa. Respirar otro aire, aunque fuera dentro del mismo mundo. Salimos temprano en coche hacia Jerez. Él conducía. Yo no hablaba. El evento se realizaba en el claustro de un antiguo convento, lleno de puestos, mesas con copas, botellas abiertas, turistas haciendo fotos y bodegueros intercambiando frases rápidas. Él se movía con soltura. Saludaba conocidos, respondía preguntas, hablaba de fermentaciones y notas de barrica con total seguridad. Yo me quedé cerca, fingiendo interés. En realidad, observaba. Buscaba respuestas en los gestos, en los silencios, en las grietas del día. Después del almuerzo propuso dar un paseo por las callejuelas del centro histórico. Caminamos por la calle Porvera, pasamos junto al Teatro Villa Marta, y llegamos hasta la Plaza del Arenal. Todo parecía una postal. Pero dentro de mí, todo ardía. Nos sentamos en una terraza. Él pidió un café. Yo un vino blanco. No hablamos. En un momento sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era una pequeña llave. La dejó sobre la mesa. Me voy, dijo sin mirarme. No ahora, pero pronto. Me voy con ella. Sentí que el mundo se detenía un segundo. La casa será tuya. La bodega también. Todo quedará como debe estar. Pero yo no. No reaccioné. Solo bebí un trago más largo del necesario. Quise decir algo, pero él ya estaba de pie. No me sigas, murmuró. Y se fue. Me quedé sola en esa plaza, con una llave y un nudo en la garganta. Volví al coche sola. Manejé sin pensar. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta y desaparecer unas horas. Pero al llegar, el chico no estaba. Subí a su habitación. Vacía. Bajé al patio. Nada. Entré al salón. Tampoco. Y entonces lo vi, su mochila, junto a la puerta. Sobre la mesa, una hoja escrita a mano. Me voy unos días. Necesito entender si esto fue mío o de él. Y debajo una línea más. Por favor, no me busques. El sonido del portón principal al cerrarse me hizo entender que lo decía en serio.
Que se había ido. Sin plan, sin dirección, sin una sola palabra de despedida en persona. Y ahí supe que, por segunda vez, me quedaba sola. Pero esta vez, no era por decisión de otro. Era por todo lo que yo había permitido. Por lo que dejé que se rompiera. Pasaron 3 días. 3 amaneceres lentos, desubicados, sin él en la casa. Las primeras horas me parecieron un suspiro, luego una eternidad. Caminaba en círculos, fingía normalidad, pero algo en el ritmo de la casa se había quebrado por completo. No sabía si mirar la puerta con esperanza o con miedo. Mi marido seguía con su rutina habitual, como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos en mi interior. Él desayunaba leyendo el periódico, salía por las mañanas a revisar la finca, regresaba con pan bajo el brazo y silbaba mientras ponía los cubiertos sobre la mesa. No me preguntaba por el chico. No mencionaba su nombre. No parecía siquiera haber notado que se había ido. El sábado por la mañana, mientras barría la terraza, vi su camisa colgada en la cuerda. Una que había usado durante nuestro viaje a Málaga. Me acerqué y la olí, como si eso pudiera devolverme algo de lo que se había evaporado. La guardé sin doblar, como si esconderla pudiera apagar lo que sentía. Esa tarde mi marido me propuso acompañarlo a una catá privada en una finca cercana. «Te vendrá bien salir», dijo. No quería ir, pero accedí. Me vestí con la misma blusa que usé la primera vez que fuimos juntos a una feria de vinos, muchos años atrás. Un intento inútil de recuperar algo que ya no existía. La finca estaba en la sierra, con vistas al valle. Había un grupo reducido de invitados, empresarios del sector, una enóloga italiana, un crítico gastronómico y él. Él también estaba allí. Entré al salón con la respiración entrecortada. Lo vi de inmediato, hablando con uno de los dueños. No me miró. O lo evitó. Me senté junto a mi marido, que parecía no notar mi desconcierto. O si lo notaba, y eso era peor. Durante la catá intercambiaron opiniones, risas medidas, halagos técnicos. Él hablaba con fluidez. Yo solo observaba. No probé más de un sorbo. Tenía la garganta cerrada. Me excusé para ir al baño, necesitaba respirar. Al salir, él estaba allí, esperándome. No dijo nada. Tampoco yo. Solo nos quedamos frente a frente con una tensión silenciosa que lo envolvía todo. Bajó la mirada, dio media vuelta y se fue por un pasillo lateral. Yo volví al salón, pero no me senté. Crucé la puerta y salí al jardín. Lo encontré apoyado en una baranda, mirando el horizonte. Caminé hacia él con paso firme, como si no tuviera dudas. Nos quedamos en silencio. El viento soplaba fuerte. Finalmente habló. Volví porque tenía que entender si lo que sentí fue real, o solo una consecuencia del desastre que ya existía aquí. No supe qué responder. Me dolía la honestidad. Me dolía más porque sabía que no era contra mí. Era contra todo lo que lo trajo hasta aquí. Me fui porque me di cuenta de que no sabía si era tu escape, o tu elección. Las palabras cayeron como piedras. No respondí. No podía. Pero me acerqué un poco más. Lo suficiente para que supiera que aún estaba allí. Que no me había ido de lo que había nacido entre nosotros, aunque no supiera cómo nombrarlo. Mi marido apareció minutos después. Nos vamos, dijo con su tono habitual. El chico volvió a entrar en el salón. Yo lo seguí. En el coche de regreso no cruzamos palabra. El camino parecía más largo que nunca. Cada curva era un nudo más en el pecho. Al llegar a casa, mi marido fue directamente al despacho. Yo fui al patio. Encendí una vela en la mesa. No por fe. Por necesidad. Algo que iluminara aunque fuera un poco el caos que llevaba dentro. A medianoche, mientras intentaba dormir, escuché pasos en la escalera. Me asomé por la ventana del pasillo. Era él. Caminaba hacia la salida con una pequeña maleta. Bajé sin pensarlo.
Lo alcancé en la puerta. ¿Te vas? Asintió. Pero no abrió la puerta. Se quedó allí inmóvil. No me preguntaste si era una elección, dije apenas en un susurro. Y lo fue. Él cerró los ojos. No respondió. Solo se quedó quieto. Y entonces apareció mi marido en pijama, con una copa en la mano. Nos miró a ambos, sonrió y dijo: Tranquilos. Solo vine a despedirme. La finca se vende el martes. Me mudo a Cádiz con Lola el jueves. Esta casa es toda tuya ahora, tú decides con quién la llenas. Dio media vuelta y subió las escaleras como si acabara de apagar la televisión. Nos quedamos solos. En la entrada. Frente a una casa que ya no era la misma. Frente a un mundo que acababa de romper su último hilo de normalidad. Esa noche no dormí. Él tampoco. Nos quedamos en la cocina en silencio como si el tiempo hubiese dejado de tener importancia. Afuera el cielo estaba nublado, pero no llovía. La casa entera parecía contener la respiración. Ya no quedaban secretos. Solo quedaban restos. Lo que uno decide hacer con ellos. Cuando amaneció, él fue al patio. Lo vi encender un cigarro sin prisa. Luego entró, preparó café y puso las tazas en la mesa sin decir palabra. Nos sentamos frente a frente. Nos miramos largo rato. No hacía falta hablar. Habíamos dicho demasiado. Habíamos hecho demasiado. A media mañana, él empezó a guardar sus cosas. Esta vez no era una huida. Era una despedida. Lo entendí sin que lo explicara. Dobló con cuidado su ropa, metió libros en la mochila, dejó una libreta encima del escritorio. Al pasar por la puerta de mi habitación, me detuvo con una mano leve en el marco. No cruzó el umbral. Solo me miró con la misma intensidad que la primera noche. Luego bajó las escaleras. Y se fue. Salí tras él. Caminé hasta el final de la calle. Lo vi alejarse sin volver la vista atrás. No corrí. No grité. No lo detuve. Me quedé allí quieta, como si el suelo me hubiera atrapado los pies. Volví a casa. Todo estaba en su sitio. La cafetera, el vaso con el cepillo de dientes, las sábanas estiradas. El silencio ya no pesaba. Era definitivo. Me senté en el suelo del pasillo. Cerré los ojos. Respiré hondo. Los días siguientes fueron absurdamente normales. El panadero me saludó como siempre. La vecina del estanco comentó que hacía buen tiempo. Una señora en la plaza me preguntó si seguiría con la bodega. Mi marido no volvió. No llamó. No dejó más notas. Su habitación seguía igual, con la cama hecha y la lámpara de lectura encendida. Una tarde decidí ir a la finca sola. No para revisar nada. Solo por estar allí. Caminé entre las viñas sin rumbo fijo. Al llegar a la caseta de herramientas, algo me llamó la atención, una caja de madera cubierta por una lona. Dentro encontré documentos, cartas, fotos viejas, facturas. Y un cuaderno con anotaciones. No suyas. Suyas. De él. Del chico. Lo abrí. Reconocí su letra. Eran fragmentos. Pensamientos sueltos. Frases sin terminar. Una decía: a veces pienso que fui una grieta en su jaula. Pero, ¿quién soy yo para liberarla si yo también estoy roto? Otra: no quiero ser la sombra de su vacío. Quiero ser la elección sin miedo. Pero no sé si lo soy. Pasé las páginas sin respirar. Cada palabra era un golpe. Cada frase una herida. Cerré el cuaderno y lo abracé contra el pecho. Me senté sobre la tierra, entre los olivos. Me quedé allí hasta que el sol empezó a caer. Al regresar, encontré la casa distinta. No porque algo hubiera cambiado.
sino porque por primera vez sentí que me pertenecía. No como un premio. Como una consecuencia. Como el lugar donde tendría que decidir qué hacer con todo lo vivido. Esa noche me preparé una copa de vino. Abrí la ventana del salón. La brisa era cálida. Saqué de la cómoda la carta que él había dejado antes de marcharse, aquella vez. La que no me atrevía a abrir. Esta vez lo hice. Solo había una línea. Si vuelvo no será para ayudarte a olvidar. Será para recordar contigo lo que fuiste capaz de romper. El corazón me dio un vuelco. En ese instante escuché el sonido de una maleta rodando sobre el empedrado del patio. Corrí hacia la puerta. Pero no era él. Era ella. La mujer de la foto. Lola. Con una sonrisa cortés. Y las llaves en la mano. Dijo que podía venir a recoger lo mío, dijo sin mirarme directamente. Y antes de que pudiera siquiera cerrar la boca, del coche que estaba estacionado detrás bajó un niño. No mayor de 10 años. Cabello oscuro. Mirada seria. ¿Dónde está él? Preguntó el niño. No supe qué responder. Soy su hijo, dijo como si no hiciera falta explicación. Y entonces entendí que todo lo que creí saber, era solo la superficie.